tabla periódica. Les voy a pedir que tengan una tabla periódica a mano, porque en esta clase vamos a trabajar con masas atómicas y es importante que ustedes aprendan a visualizar en la tabla periódica dónde está establecida la masa atómica. Y es muy importante que sea su propia tabla periódica. Lo más probable es que tengan que trabajar con una tabla periódica de papel. Si volvemos en algún momento a la presencialidad, no van a poder trabajar online, van a tener que trabajar con una en papel. Entonces, lo más importante es tener una tabla periódica que ustedes puedan marcar en donde están indicadas los parámetros que vamos a utilizar. Esos átomos que encontrábamos distribuidos en la tabla periódica tenían un símbolo que los caracterizaba, por ejemplo, el litio que vemos en el periodo 2, en el grupo 1, Li es el símbolo que viene del litio, el símbolo del hierro, por ejemplo, que estamos dentro de los elementos de transición, vemos un símbolo Fe que caracteriza el hierro, cuyo nombre viene del latín ferrum, y así sucesivamente se van anotando una gran cantidad de elementos que tienen masas atómicas diferenciales. Esos átomos se pueden agrupar en moléculas. Las moléculas implicaba hablar de la unión de dos átomos iguales, como por ejemplo una molécula de nitrógeno, o bien una molécula compuesta, átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La materia era lo que iban a llamar moles, que los iones, perdón, los iones se caracterizan por tener carga eléctrica resultante. Ya vamos a ver más adelante cómo puedo escribir distintos tipos de iones. En realidad, el concepto de átomo data de mucho tiempo, ya en aproximadamente 400, 500 años antes de Cristo ya se empezó a hablar a través de los griegos de pequeñas partículas llamadas átomos. Le dieron el nombre de átomo, a pesar de no tener una idea cierta de qué hablaban, porque en realidad lo que ellos querían era aceptar de que tenía que haber una unidad básica, una unidad estructural que conformara todo lo que ellos veían que rodeaba y que conformaba el universo. Es decir, esto que nosotros llamamos hoy materia, ellos ya dijeron que debía estar constituida por unidades denominadas átomos. Este concepto en realidad después fue destruido, dijo que era imposible que haya unidades estructurales llamadas átomos. Imagínense, hablamos de 2500 años atrás, donde en realidad no había ningún método científico para demostrar la presencia, la estructura, la constitución de un átomo, y ese concepto quedó en la nada. Se retomó el concepto aproximadamente en el siglo XVII, XVIII, donde se volvió a hablar del concepto de que la materia debía estar constituida por pequeñas partículas, y ahí se definió, específicamente ya dando algún tipo de sustento científico, el concepto de átomo. Este concepto de átomo permitió que los químicos se pusieran de acuerdo y empezaran a trabajar en forma conjunta. Empezaron a ver, por ejemplo, bueno, tratemos primero de identificarlos, ¿sí? Tratemos de ver qué nombre le ponemos. Tratemos de ver cuál es el elemento más liviano. Tratemos de ver cuál es el elemento más pesado. Tratemos de ver qué comportamiento tiene, si reacciona con el oxígeno, si no reacciona con el oxígeno. Y fueron conformando lo que hoy conocemos como reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso intentaba o perseguía un objeto, darle una mensurabilidad, darle una medida, darle una estructura, darle un conocimiento abocado científico a cuáles eran los constituyentes de lo que llamábamos átomos. Se empezaron a identificar los elementos, empezaron a aparecer una serie de leyes. Por ejemplo, Antoine Lavoisier, que fue un científico
del 1700, 1800, más o menos en esa etapa estuvo vivo, él pudo, a través de una campana de vidrio, colocar metal y ver cómo este cambiaba su estructura. Pero lo que él veía era de que, en realidad, lo que no cambiaba era la masa, porque si él tomaba una medida de masa previa al cambio y lo tomaba a posteriori, la masa permanecía igual, más allá de que la materia aislada en esa campana de vidrio haya cambiado su forma, su estructura, o sea, era un metal que en realidad se oxidaba, es decir, había un cambio de oxidación en lo que él veía. Veía que cambiaba su aspecto. Entonces él generó lo que denominamos el principio de conservación de la materia. Él estableció de que en realidad la materia no se puede crear ni destruir. La materia en este universo solo se va a transformar. Y es una experiencia que nosotros la vivimos a diario, o sea, nosotros podemos ver un trozo de hierro tirado al aire libre y al otro día ver que ha cambiado su color. En este caso, si yo mido la masa de hierro al aire libre un día y la mido oxidada al otro día, lógicamente sí va a haber un cambio en la masa, porque ese sistema no estaba aislado, estaba en contacto con el universo. Es decir, hubo masa presente en el aire, como lo es el oxígeno molecular, que ha reaccionado con los átomos de hierro que constituían esa barra de hierro, y esa barra de hierro ha engrosado su tamaño y ha aumentado su peso o su masa. Ahora bien, todo esto dio lugar a que se generaran también una serie de leyes que fueron fundamentales para la química. La ley de Proust, la ley de Dalton, siempre hablando de cómo se van a combinar los átomos, es decir, siempre hablamos de que los químicos empezaban a ver que esto que llamábamos átomos podían combinarse en una proporción de números enteros y sencillos, que podían combinarse para formar nuevas especies, que podían confirmarse y formar nuevos compuestos. Esto a lo largo del mundo se fue viendo y apareció la Unión de Química Pura y Aplicada, UPAC, que empezó a aglutinarlo. Ya vamos al siglo XIX, siglo XX, donde en realidad el tema es buscar la forma de seguir mensurando a la materia. Ya en esa época, ya los elementos, alrededor de mediados del siglo XIX, los elementos empezaron a ordenarse en tabla periódica. Se identificaron cuáles eran los elementos metálicos, cuáles eran los elementos no metálicos, se identificaron cómo los metales podían reaccionar con el oxígeno, se fueron clasificando en esta tabla periódica en grupos que tenían características similares. Se empezó a hablar del grupo de los metales alcalinos, de los alcalinos térreos, grupo 1 y 2 de tabla periódica. Mendeleev en esa época también lo que hacía era poner a todos los elementos en forma conjunta, acorde a su valencia. Por ejemplo, él no podía diferenciar que existían diferencias fundamentales entre lo que era un átomo de oro o de plata con un átomo de litio o de potasio. Entonces hubo una primera expresión de tabla periódica donde estaban incluidos más bien por la capacidad de reacción que por las características propias de los elementos, que lo vamos a ver ya en unidades más adelante. Vamos a ver qué es lo que tienen los últimos alumnos que admito. Cierro. Si alguien se sale, por favor, que le pida a algún alumno que me pida que lo reincorpore. Cierro las admisiones. Dice, los filósofos de la antigüedad especulaban sobre la naturaleza, voy a cerrar esto porque si no, no voy a poder, con la que está formado el mundo. Demócrito y otros filósofos griegos anteriores a la era cristiana pensaban que el mundo material debe estar formado por pequeñas partículas denominadas átomos, que significaba indivisible o infragmentable.
Antoine Lavoisier en 1774 hizo un experimento calentando en un recipiente de vidrio cerrado que contenía una muestra de estaño y aire. Pudo demostrar que la masa antes del calentamiento, recipiente de vidrio, aire y estaño, y después del calentamiento, era la misma. Mediante este y otros experimentos posteriores, Lavoisier pudo demostrar que el oxígeno del aire era fundamental. Sí. ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí, ¿no la están viendo? No, no la estábamos viendo. No, profe, no se ve. No, no se ve. Pongo de nuevo. Ahora sí. Ahora sí se ve. Profe, ahora sí. Bien. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Muy Sí, bien. profe, desde ahí. Entonces, vuelvo acá. Sigue entrando gente. Bueno, leía lo de Antoine Lavoisier, que lo único que hace es poner en una campana de vidrio un trozo de estaño en contacto con el aire, el estaño se oxida, la masa no varía, y él establece lo que es el principio fundamental de la química, ¿sí? La ley de conservación de la masa, que dice que la masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma la masa total de las sustancias antes de la reacción química. También podemos enunciarla diciendo de que la reacción química de la materia no se crea ni se destruye. Quiero saber si ven el pizarrón. ¿Ven el pizarrón también? Sí, profe. Muy bien. A ver, nosotros los que hicieron el SIU escribían obtención de óxido de sodio, ¿lo ven? ¿Qué le falta a esta reacción química? Un 2 para igualar los productos de reactivo. O sea, le falta igualarla. ¿Qué igualarla? Que los productos tengan lo mismo que de los reactivos. ¿Por qué? ¿Por la ley de Avogadro? No, por la ley de conservación de la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo en realidad, si tengo un 2 acá, tendría que poner un 2 acá, pero como tengo un 2 acá, voy a poner un 2 acá. Al poner un 2 ahí, 2 por 2, 4, voy a estar obligado a poner un 4 acá. ¿Estamos de acuerdo? Que va a haber 4 moles de átomo de sodio, un mol de moléculas de oxígeno y 2 moles de moléculas de óxido de sodio. Tengo 4 de masa de sodio. Tengo 4 de masa de sodio. Tengo 2 de masa de oxígeno. Tengo 2 de masa de oxígeno. Estas son las sustancias que reaccionan o sustancias reaccionantes. Y estas son los productos de la reacción. ¿Hubo una reacción química? Pregunto, ¿hubo una reacción química? Sí. Sí, hubo una reacción química. ¿Se creó o se destruyó materia? Se creó. ¿Cómo? Se Transformó. ¿Quién es el genio que creó? A ver, Se transformó. ¿quién es el genio que Se crea? transformó. El Jesucristo. Solo Dios. Refrescar. Acá no se crea ni se destruye nada. Lo que hacemos es transformar la materia. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que estoy haciendo es mezclar 2 sustancias químicas y obtener una tercera. Estas 2, que eran sustancias simples, se van a transformar en una molécula compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo único que estoy haciendo es transformarla. ¿Por qué debo igualar? Profe, me olvidé de igualar una ecuación y me he puesto 0. ¿Por qué te tengo que poner 0 si no me igualas una reacción química? Porque no me cumplís con un principio básico, que en el año 1700 y pico, Antoine Lavoisier ya se dio cuenta, con las herramientas que tenés vos hoy en el universo,
tenés que saber que la materia no se va a crear ni se va a destruir, simplemente se va a transformar. ¿Estamos de acuerdo? Leo la primera parte. La masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sumo acá 4 por masa de sodio y le sumo 2 por masa de oxígeno, tiene que ser igual a 4 por masa de sodio y a 2 por masa de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? 4 por masa de sodio, 4 por 1, 4 por masa de sodio. 1 por 2, 2, 2 por masa de oxígeno. Si yo sumo todo esto, tiene que ser igual a 4 por masa de sodio y 2 por masa de oxígeno. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Qué demuestro? Principio de conservación de la materia. ¿Estamos de acuerdo, clase? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Muy bien. Sigamos. A ver, ¿qué más tenemos acá? Joseph Proust realizó numerosas observaciones en la ley de composición constante, ley de las proporciones definidas. Dice que todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones en masas de los elementos. ¿Qué veía Proust? Proust veía que en realidad, cuando analizaba una muestra de agua en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Argentina, la molécula de agua respondía siempre a la misma constitución. Es decir, había una proporción de números enteros y sencillos, es decir, muestras diferentes de un mismo elemento o del mismo compuesto para tener siempre la misma relación de masa. ¿Qué quería decir esto? Si analizaba el agua, iba a haber siempre 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Siempre iba a estar en una proporción definida. ¿Estamos de acuerdo? Y esa proporción iba a ser constante. Por eso se llama ley de las proporciones constantes o definidas. ¿Sí? ¿Qué veía? Que si duplicaba la masa de agua, podía seguir teniendo la misma proporción. ¿Se dan cuenta? 2, 4, 1, 2, 2, 6, 1, 3. Siempre iba a ser una proporción definida y constante de las masas que constituían o al elemento o al compuesto que yo analizaba. Lógicamente hablo del año 1800, pleno siglo XVIII, muy poco avance tecnológico. Si yo me intento ubicar en la época, fue el siglo del descubrimiento de la electricidad, como para que ustedes vean lo adelantado que estaban los químicos, sobre todo los del siglo XVIII. En realidad, con muy pocos elementos analíticos y con una gran capacidad de observación, dieron grandes avances a lo que es la ciencia, específicamente la química. ¿Sí? Dalton para mí, un pobre inglés que la ciencia me lo maltrató, sin embargo para mí fue uno de los científicos más brillantes que tuvo la química, porque hay que vivir en 1808 y enunciar una teoría frente a una sociedad de química que en ese momento era demasiado elitista, demasiado cerrada. Se consideraba que para ser químico en Inglaterra o en Francia
donde son las cunas de la química, debían pertenecer a algún sector social, y era muy complicado trabajar. Sin embargo, Dalton, que si bien era un aristócrata, fue un tipo que trabajó mucho y se atrevió a hacer enunciados. Enunciados que después, con el correr del tiempo y con los avances de la tecnología, algunos no eran acertados, pero implicó un avance fundamental a la ciencia de la química. La historia no fue justa con Dalton, porque después se basaron un montón de científicos al descubrir procesos tecnológicos para hacer análisis, a destruir las teorías de Dalton y a ratificar lo equivocado que estaba. Pero sin embargo, él fue el que retomó. ¿Se acuerdan que empezamos la clase hablando de Demócrito, de los griegos, de que se juntaban y que decían que la materia estaba constituida por átomos? Muy bien. Quien retoma el concepto de átomo, casi 22 siglos después, es John Dalton. John Dalton establece que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos. Tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de diferentes elementos. A ver, ¿qué es lo que él estaba diciendo? De que en realidad, si yo analizaba un átomo de oxígeno, este átomo de oxígeno tenía que ser igual a otro átomo de oxígeno. En realidad, lo que Dalton en esa época no podía ver, y no lo podía ver porque en realidad no había posibilidad de ver, es que podían existir isótopos dentro de un mismo elemento. ¿Qué son los isótopos? Eran elementos que tenían el mismo número másico y diferente número atómico. Entonces, ya los vamos a estudiar más adelante. No es una forma de poder analizarlo, ¿me entienden? De poder estudiarlo, menos en 1808. En realidad, no todos los átomos son iguales, a pesar de ser de un mismo elemento, es cierto. Existen isótopos, existen isóbaros, existen elementos radiactivos que van mutando su estructura y se van transformando en otros elementos. Pero hay que ubicarse temporalmente en decir, en 1808 era imposible que este pobre tipo lo vea. Sin embargo, no estaba tan desacertado, porque si yo miro cuántos isótopos, por ejemplo, del elemento oxígeno, tienen la misma constitución, y un 99%, solamente hay un 1% que tienen una estructura diferente. Entonces, sí, estaba errado, no tan errado. ¿Estamos de acuerdo? Los compuestos están formados por átomos más elementos. ¿Qué quiere decir compuesto? Compuesto quiere decir, y lo anunció él, 1808, de que él ya veía de que había sustancias que implicaban aglutinación de átomos. Aglutinación de átomos implicaba unión de dos átomos diferentes, ¿estamos de acuerdo? Implicaba conjugación de dos átomos diferentes, mínimamente de dos átomos, podían ser 2, 3 o 4. Él hablaba de moléculas, por ejemplo, si yo escribo esto, un ácido fundamental de la química, ácido sulfúrico, veo que implica la conjunción de 3 átomos diferentes y en distintas proporciones. Era lo que él llamaba compuesto. Pero él también decía que la relación entre los átomos de dos de los elementos presentes siempre es una relación de un número entero y sencilla, de 2 a 4, de 1 a 4, de 2 a 1. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento, él... ¡Ay, sigue entrando gente!
En ese momento él ya visualizaba de que en realidad todos los compuestos que podíamos tener desde la química, todos estos que han estudiado en el SIU, hidróxidos, ácidos, sales neutras, sales básicas, sales ácidas, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros, compuesto binario, ternario, cuaternario, siempre iba a hablar de una relación de números enteros y sencillos, siempre estar compuesta. Y en realidad, después se lo destruyó a Dalton, porque se descubrió que había macromoléculas, moléculas formadas por una gran cantidad de átomos. Pero bueno, todo eso se hizo con el avance de la tecnología. Los compuestos están formados de más de un elemento. También es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿sí? Siempre va a haber un número entero, fracción sencilla. Acá creo que les muestro un ejemplo. Un ejemplo, como el átomo de X se une al átomo de Y y forma este tipo de compuestos. En este caso, molécula de agua, o sea, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, que se conjugan y forman una molécula de agua. La tercera hipótesis de Dalton es la que él llama la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué quería decir? Él podía ver de que en realidad había átomos que se combinaban y formaban no un compuesto, sino que formaban más de un compuesto. Estos, en realidad, iban a estar siempre relacionados por una relación de masa. Él hablaba específicamente de compuestos tales como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, en donde el carbono se conjugaba con masas diferentes de oxígeno. Por ejemplo, para formar monóxido de carbono, el carbono se relacionaba con una proporción de 1 a 1 para el monóxido, pero para el dióxido esa proporción era de 1 a 2. Y él creía que se podían seguir combinando siempre y cuando se mantuvieran las proporciones múltiples. En realidad, después con el correr del tiempo se vio de que los óxidos que podía formar el carbono solo eran el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Eso lo tienen acá. Si ustedes analizan monóxido de carbono, van a estar en una proporción de oxígeno a carbono de 1 a 1, mientras que si están en el caso del dióxido de carbono, van a estar en una proporción de 2 a 1. Ahora bien, bueno, esto es todo lo que les conté de que cómo me lo destruyeron al pobre Dalton. Los átomos no son entidades indestructibles, indivisibles, la existencia de los isótopos que ya hablamos. Tampoco pude explicar las combinaciones gaseosas. Se imagina que apenas podía con lo sólido, que lo veía y lo podía palpar. Se imaginan que imaginarse el estado gaseoso era sumamente complicado. Muy bien. Ahora vamos a empezar a analizar cómo se llegó a conocer la estructura del átomo. En realidad, todo el mundo empezó a pensar cómo podría ser que una estructura tan pequeña rija todo lo que puedo ver y lo que no puedo ver, lo que puedo tocar y lo que no puedo tocar. Es decir, cómo puede ser que una estructura tenga capacidad de reaccionar. En esa época no existía la idea de que un átomo podía ser una partícula eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Que un átomo podía tener cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, y en base a sus cargas y a sus masas poder plantear reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? No se podía entender cómo se iba a comportar esta masa, si esta masa iba a ser de una reacción netamente de estructura de masa o de una estructura dual, de una estructura de masa, pero tener un comportamiento eléctrico, tener la capacidad de generar un campo electromagnético
y esa carga eléctrica ir acomodándola para ver de ir estabilizándose. En realidad hubo muchísimas teorías acerca de cuál era la estructura del átomo. Ustedes han visto algunas en el curso introductorio. Yo acá me voy a ocupar de hablar de cuál es la estructura del átomo actual. Voy a leer rápidamente esto que tienen en la cartilla, muchas de las cosas ya hemos hablado, como para ir aclarando algunas cosas de las que están escritas. Con algunas estoy de acuerdo, con algunas ya he cambiado mi opinión, así que las voy a cambiar en algún momento, pero se las voy a ir diciendo. Dicen, con la base de la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Dalton describe un átomo como una partícula sin considerar su estructura interna. Claro, ¿qué queremos que Dalton vea en 1808? Que dentro de un átomo había electrones, protones, neutrones, que había un núcleo, que había un espacio externo dentro del cual se ubicaban un tipo de partículas y otras. Era imposible. ¿Estamos de acuerdo? En realidad hoy, a la luz de los conocimientos actuales, tenemos que reconocer que dentro de la estructura de un átomo existen más de 20 partículas subatómicas. Si bien nosotros en este curso de química solamente vamos a hablar de las 3 más importantes, que son las que definen, por un lado, su masa y por otro lado, su comportamiento eléctrico, y vamos a analizar dónde están ubicadas, no vamos a hablar más que de protones, electrones y neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Dalton llegó a su conclusión sobre los átomos basándose en observaciones químicas en el mundo macroscópico del laboratorio. Ni en los que le sucedieron durante un siglo después de la publicación hablaron de la existencia. Para poder entender cómo sucedieron el descubrimiento de las partículas subatómicas, debemos decir que la electricidad y el magnetismo se utilizaron en los experimentos. Para ello debemos empezar por entender que algunos objetos muestran una propiedad denominada carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. Bueno, me parece que esto es un concepto básico que lo tienen que tener y entender. O sea, todos sabemos que cuando hablamos de cargas eléctricas, las cargas eléctricas pueden ser cargas positivas o negativas. Yo, si quiero introducir el concepto de electricidad, tendría que decir que la electricidad es un flujo de carga negativa, un flujo de electrones cargados negativamente. ¿Estamos de acuerdo? Que tienen la capacidad de generar un tipo de energía que se conoce como energía eléctrica. Lógicamente, si yo pongo una carga positiva frente a una carga negativa, se van a atraer y se van a neutralizar. Mientras tengan la misma cantidad de cargas eléctricas positivas que cargas eléctricas negativas en un elemento, la carga total del mismo va a ser neutra. ¿Estamos de acuerdo? No va a tener carga ni positiva ni negativa, pero si tengo un excedente de 2 cargas negativas, la carga total del elemento compuesto o materia va a ser una resultante negativa, de la misma manera que si tengo un excedente de 2 cargas positivas o más, o una, el excedente será de una carga positiva. Se anulan una a una. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo 10 y 10, carga total resultante, 0. Ese concepto tiene que quedar en claro para que podamos avanzar. Cuando nos referimos a que un objeto es eléctricamente neutro, hacemos referencia a que posee el igual número de cargas positivas que negativas y una carga, y no una carga neta. Si el número de cargas positivas es mayor al de la carga negativa, esto es lo mismo que les acabo de decir. ¿Cómo se descubrieron los electrones? Los electrones se descubren por un experimento que realiza Malke y Faraday. Hablamos de 1900, ¿no? No sé si se acuerdan o han visto en la casa de algún abuelo esos viejos televisores que venían el casquete así, no un plasma, digamos, sino los que venían de grande estructura. Si lograron ver alguna vez alguno abierto, iban a ver que tenía un tubo alargado que empezaba del ancho de la pantalla y se iba hacia atrás y se alargaba. Era un tubo de rayos catódicos que emitía algún tipo de radiación. Es más, esos televisores que tenían una gran cantidad de emisión de rayos catódicos de los que se usaban antes, son los que más electrificaban los cabellos cuando yo me acercaba el brazo o el pelo, porque tenían esa capacidad de generar
esos grandes campos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a mostrar. Acá tenemos una especie de tubo, no sé si alcanzan a verlo, acá sí, que tiene esta terminación, acá viene de nuevo así, está medio desdibujado, pero tiene, digamos, básicamente una batería, un polo positivo, un polo negativo, en el cual se acelera un haz de luz, el rayo catódico viaja e impacta sobre una pantalla fluorescente. En realidad, ¿qué buscaban buscar? ¿Qué buscaban encontrar? Buscaban analizar cómo se iba a comportar un trozo de materia cuando yo le aplicaba una corriente eléctrica. Teóricamente tenía que generar, si tenía algún tipo de carga eléctrica, una desviación hacia un polo o hacia el otro, o hacia un polo positivo o hacia un polo negativo, dependiendo de la carga que tuviera la partícula. Es decir, si era una partícula cargada negativamente la que expulsaba la materia, se iba a dirigir hacia el polo contrario, hacia el polo positivo, mientras que si la partícula o la materia tenía una carga positiva, se iba a ir hacia el lado negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se ponía una pantalla fluorescente? Porque era una manera de visualizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Para ver a dónde se desviaban los haces de luz. Voy a volver. Es lo mismo que tenían también los osciloscopios, ¿no? Los osciloscopios. Sí, los fundamentos son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que se usó en el siglo XIX-XX se sustanciaba en ese principio, en aplicar corriente eléctrica a la materia, generar una partícula eléctrica en movimiento. Una partícula eléctrica en movimiento va a generar también un campo magnético, que por ahora quizás sea mucho de lo que estoy hablando, pero cuando una partícula eléctrica se mueve y yo la coloco dentro de un campo magnético, ese campo magnético va guiando a la partícula eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa partícula eléctrica se mueve, al moverse genera un campo magnético, y si yo la pongo a esa partícula eléctrica dentro de un campo magnético, también voy a poder manipular su trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leerlo primero. Dice, en la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación. Al margen. El día sábado me pongo a la siesta a ver Netflix, que es una cosa que transmite películas, y me apareció La vida de Madame Curie. Se las recomiendo. Quienes tengan la posibilidad de verla o de bajarla, ustedes que son tan tecnológicos, hay una película de Madame Curie donde muestra básicamente cómo se trabajaba en la época, para que ustedes puedan entender cómo los Curie, como Faraday, realmente hicieron historia en el descubrimiento de elementos. Madame Curie y su esposo Pierre trabajaron fundamentalmente en lo que es radioactividad. Ellos son los descubridores de el concepto de estos elementos radiactivos. Y su hija continuó con el concepto de radioactividad que hoy se utiliza en tantos procesos como producción de energía, tratamiento de enfermedades como el cáncer, placas radiográficas, etcétera, un gran número de emisión de partículas. Esto de los rayos X, si bien ya se conocía, los Curie avanzaron sobre este tipo de compuestos que pueden transmutarse, es decir, que pueden transformarse en otro elemento, ¿sí? Para esa época, ya Michael Faraday había construido un tubo de rayos catódicos. Al hacer pasar electricidad a través de un tubo de vidrio sometido al vacío, Faraday descubrió los rayos catódicos, un tipo de radiación emitida por el polo negativo o cátodo. La radiación atravesaba un tubo evacuado hacia el polo positivo o ánodo. Perdón. Posteriormente, los científicos encontraron que los rayos catódicos viajan en línea recta y tienen propiedades que son independientes del material del cátodo.
Es decir, si este es hierro, platino, etc. Los rayos catódicos producidos por el CRT, nombre acrónimo habitual para el tubo de rayos catódicos. Cathodic Ray Tube, en inglés. Por eso se le llama CRT. Son invisibles y solo pueden detectarse por la luz emitida en los materiales con los que chocan. ¿Se acuerdan que al final del tubo catódico se ponía una pantalla fluorescente? ¿Por qué se ponía esa pantalla fluorescente? Porque ahí era donde iban a impactar los rayos catódicos. Una vez que los rayos catódicos impactaban, se producía la fluorescencia, y eso decía o aseveraba que había habido una emisión de partículas. El chico está con problemas de conexión. Estos materiales luminiscentes se utilizan como pintura al final del tubo. Thomson utilizó el tubo de rayos catódicos, precursor del usado en los televisores, y sus conocimientos de la teoría electromagnética para confirmar la existencia de electrones. Electrones. El concepto en realidad lo pone Stone, que lo hace en 1874, donde él ya vislumbraba que los átomos deberían tener partículas negativas. Ahí hay un montón de teorías que hablaban de modelos de pasas de uva, que los deben haber visto algunos en el SIU, o quienes pusieron a leer cómo podía ser un modelo atómico. Uno decía de que, bueno, que en realidad era una esfera que contenía cargas negativas, porque Stone ya había dicho que el átomo tenía cargas negativas, y que se podían visualizar a través del tubo de rayos catódicos. Esto se llamó el modelo del pudín de pasas, porque parecían las cargas eléctricas negativas puestas como pasas de uva en un pudín. ¿Estamos de acuerdo? Después, todo este modelo se destruyó porque también era incongruente, y se hicieron nuevas experimentos. Dice, un tubo de rayos catódicos consta de un tubo en el cual se ha evacuado casi todo el aire. ¿Por qué se saca el aire? Porque si yo dejo aire dentro del tubo de rayos catódicos, el haz de luz que yo estoy proyectando va a interactuar con el aire. Entonces tengo que garantizar que ese tubo de rayos catódicos tenga un vacío perfecto, es decir, se haya extraído todo tipo de materia que pueda haber quedado en él. ¿Estamos de acuerdo? Se colocan dos placas metálicas, se coloca una fuente de alto voltaje, que es la batería esa que veíamos, y la placa se carga. La placa con carga negativa, llamado cátodo, emite un rayo invisible. Este rayo originado en el cátodo, por eso se llama rayo catódico, se dirige hacia la placa con carga positiva llamada ánodo, y pasa por una perforación y alcanza la superficie recubierta de manera fluorescente o brillante. Y ahí está el tubo de rayos catódicos, ¿estamos de acuerdo? Él sale por acá, por el cátodo, y va hacia el ánodo. Entonces, lógicamente, cuando impacta acá en esta pantalla fluorescente, el rayo emite fluorescencia. Entonces, nos damos cuenta de que ahí ha impactado. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá hacemos lo mismo. Lo que pasa es que, en este caso, ya aparte del campo eléctrico, que lo tengo, voy a colocar un campo magnético, que lo tengo acá, ¿sí? Entonces voy a lograr desviar todas las partículas que genere, acorde a su característica. Y voy a ver que va a haber partículas que van a ir al polo negativo, va a haber partículas que van a ir al polo positivo, y va a haber partículas que no van a sufrir ningún tipo de desviación. Esto permitió clasificar a las tres partículas básicas que existen en el átomo. Lógicamente, las partículas que se dirigían hacia un polo positivo, lógicamente debían estar cargadas negativamente. Por lo tanto, esas eran las partículas que nosotros conocíamos ya, las que Stone había clasificado como electrones. Pero había dos nuevos tipos de partículas, unas que se dirigían hacia el polo negativo y otras que no se dirigían a ningún polo y seguían una trayectoria lineal recta.
las que se dirigían hacia el polo negativo deberían tener carga positiva y por lo tanto iban a ser llamadas los protones. Mientras que las partículas que no se dirigían a ningún lado iban a ser las denominadas los neutrones. Voy a leer lo que hace en ese experimento. Cómo hay problemas de conexión de la gente, ¿no? Gente que por cuarta vez pide ser admitida. Cuando se conecta el campo magnético y el campo eléctrico permanece desconectado, los rayos catódicos alcanzan el tubo A. Cuando está conectado, alcanzan el punto C. Cuando tanto el campo eléctrico como el campo magnético están desconectados, los rayos alcanzan el punto B. Esta teoría electromagnética permitió generar de que había, o interpretar de que había cargas positivas, negativas y neutras. Debido a que los rayos catódicos son adquiridos por la carga positiva y repelidos por la carga negativa, debían ser llamadas partículas positivas. Actualmente esas partículas se conocen como electrones. Millikan, unos años más tarde, encontró que la carga de un electrón es de 1.622 por 10 a la menos 19. Imagínense la carga eléctrica de un electrón. No tiene un electrón es prácticamente despreciable. Utilizando la relación carga-masa obtenida por Thomson, llega a la conclusión de que va a tener una carga de 1.76 por 10 a la 8 coulomb por cada gramo de electrones que ellos logren aislar. Todo esto llevó a la conclusión de que en realidad la masa del electrón, cuánto pesa un electrón, iba a ser una cuestión del orden de 10 a la menos 28. ¿Se acuerdan de cifras significativas que habíamos visto y prefijos que íbamos a utilizar para nombrar a estas cuestiones? 9,10 por 10 a la menos 28 gramos. Lógicamente, despreciable el tamaño de la masa de un electrón, pero ¿qué pasa en la materia? Yo voy agregando átomos y átomos y átomos y átomos y átomos y átomos y hago paquetes de átomos y las masas pasan a ser considerables. Acá tengo el mismo experimento hecho con luz fluorescente y puedo ver cómo en la medida que cambio imposible que la gente siga entrando y seguir aceptando, es un dolor de cabeza, pero prefiero aceptarlo porque si no me bloquean la visión. Acá lo que veo es cómo se va a desviar el haz cuando en la medida que yo cambio un polo. Simplemente coloco un polo positivo, un polo negativo de un lado o del otro, y el haz de luz se desvía. Ahí lo veo, por ejemplo, con una placa que de un lado está plateada y del otro lado es negra. Entonces, de un lado está cargada positivamente y del otro lado está cargada negativamente y el haz de luz se desvía. ¿Sí? Rayos X y radiactividad. ¿Cómo se descubren los rayos X? ¿Qué tipo de radiación era? En realidad, yo voy a volver sobre los rayos X cuando veamos en la unidad 4 todo lo que yo llamo espectro visible, qué es lo que puedo ver, qué es lo que no puedo ver, qué es lo que llamo infrarrojo y qué es lo que llamo ultravioleta. Cuando yo pueda analizar la teoría corpuscular atómica, es decir, que cada átomo va a tener un movimiento ondulatorio de una onda y que esa onda me va a generar un campo eléctrico que voy a poder visualizar o no y que va a ir del color rojo al color violeta y que el espectro que puede visibilizar el ojo humano está acotado a un segmento muy pequeño de lo que son radiaciones, porque las luces también son radiaciones, voy a poder hablar en realidad de lo que es rayo X y radioactividad. Pero, ¿qué me interesa en este momento visualizar del tema de rayos X? Acá voy a hablar justamente de que Marie Curie, que la acabo de nombrar, que fue una discípula de Becker, el que fue el precursor de la radioactividad, sugiere el nombre de radioactividad a un tipo de partículas que eran capaces
de emitir partículas, justamente. Porque en este caso, lo que estoy viendo de esta química tradicional de electrones, protones y neutrones, como la materia es capaz de emitir partículas, pero cuando yo aplico un campo eléctrico. Mientras que hay más parte de la materia que es capaz de emitir materia y transformarse como materia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Marie Curie vio es que en realidad había materia que se transformaba en otro tipo de materia, porque lo que hacía era emitir no solo una carga eléctrica, sino una partícula llamadas partículas alfa, beta o gamma, que generó todo un nuevo campo que se llamó radioactividad. Acá tienen a los rayos alfa, a los rayos beta y a los rayos gamma, de los que les estoy hablando, y van a ver como una partícula radiactiva, que está puesta acá, sumergida dentro de una cámara de plomo, frente a un campo eléctrico, se desvía de la misma manera que los protones, los electrones y los neutrones. Nada más que en este caso voy a hablar de partículas alfa, partículas beta y partículas gamma, que no tienen nada que ver con electrones, protones y neutrones, porque en este caso voy a hablar de que la materia va a cambiar sustancialmente, ¿sí? Muy bien. Hasta ese momento hablábamos del modelo de Pasas. Ahora ya en 1900 empezamos a ver de que el átomo va a tener una organización distintiva. Vamos a decir de que en realidad el átomo va a presentar una porción central positiva y una periferia negativa. ¿Qué es lo que se estaba viendo? Ya a posteriori de 1900, ¿no? Ya estamos en 1900 avanzada, de que en realidad esta porción central de todos los átomos del universo iba a estar cargada por una carga sustancialmente positiva. ¿Por qué sustancialmente positiva? Porque se hicieron experimentos para ver cuánto de carga positiva había en el núcleo de un átomo. Y en realidad lo que se pudo ver era que el núcleo de los átomos, independientemente del átomo del que quiera hablar, iba a ser una porción muy pequeña, pero que iba a concentrar una gran cantidad de masa. Mientras que la periferia del átomo, por fuera de ese núcleo, donde iban a estar las partículas cargadas negativamente, los electrones, iba a ser de un gran tamaño, pero prácticamente hueco, es decir, sin masa. Este concepto de átomo, o este modelo de átomo, ya hablamos del modelo atómico de Bohr, donde ya comienzan a ver cómo van interactuando en distintos niveles de energía partículas positivas con partículas negativas, que se van ubicando los electrones en lugares determinados, a determinadas distancias. Porque si yo pienso, básicamente dije, cuando se enfrenta una carga positiva, una carga negativa, estas tienden a neutralizarse. Sí es cierto, no va a quedar carga resultante. El átomo puede resultar ser una partícula neutra, pero no implica que no tenga cargas eléctricas. ¿Estamos de acuerdo? Y que las cargas eléctricas van a estar posicionadas a diferentes alturas de manera tal de mantener un equilibrio energético y darle a ese átomo la personalidad y la estructura que lo va a caracterizar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se hizo para descubrir? Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente dentro de la cual se encontraban los electrones como pasas de un budín. Chao. Budín de pasa, el modelo descartado, ¿sí? No me interesa. Ernest Rutherford propuso con Thomson en la Universidad de Cambridge y Hans Geiger, un estudiante, iniciaron una investigación utilizando partículas alfa basándose en el modelo gelatinoso de budín de
pasas Thomson enviaron, bombardean con partículas emitidas por una sustancia radiactiva a través de una ranura delgada de metal, platino. Esto por ahí es la presentación del objeto de investigación, que lo único que me interesa es que lo visualicen. A ver, acá lo tenemos, ¿sí? Pongo una partícula radiactiva, emisora de partículas alfa, dejo una rendija. Si ustedes miran acá hay una rendija por la cual sale el haz de partículas alfa, acá hay otra rendija por la que la atraviesa, y acá hay una lámina de oro sobre la que van a impactar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ellos veían que pasaba cuando bombardeaban esta lámina de oro con partículas alfa? Veía que gran parte de los rayos atravesaban. Atravesaban y atravesaban y atravesaban la placa de oro. Y no sufrían ninguna desviación. Sin embargo, había algunos rayos que se desviaban ligeramente. ¿Lo ven? ¿Ven mi cursor o no lo ven? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Muy se bien. ve. ¿Ven estos rayos que en realidad son los mismos que van acá y que rozan un punto y se desvían, y rozan un punto y se desvían? Y hay solamente uno que pega y se desvía considerablemente, ¿sí? ¿Qué conclusión llegan ellos? De que en realidad, en la lámina de oro, lo que yo podía visualizar era un conjunto de átomos de oro, ¿sí? Es decir, iba a haber un átomo al lado del otro. Esto era una lámina de oro, ¿sí? Pero dentro de esta lámina de oro, que es el enlace metálico, iba a haber puntos con una gran densidad. Con una gran densidad como para que si el haz de luz lo rozara, se desviara. Y como si le pegara de centro, se desviara sustancialmente. ¿Qué me estaba indicando lo que estaba viendo Thomson, Jaeger, Millikan, el ayudante, todos los que trabajaron en este proyecto? De que esas pequeñas partículas tenían una masa que era muy importante, tan importante como para agarrar una partícula alfa que tenía masa considerable y hacerla retroceder o desviarla de su trayectoria, mientras que gran parte de este conjunto iba a permanecer inalterado, como si estaría hueco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué conclusión llegaron ellos? De que en realidad en esa pequeña porción iba a estar el núcleo, que dentro de ese núcleo iba a haber dos tipos de partículas. Esto agrandado, ¿no? Esto es el núcleo. Iba a haber partículas cargadas positivamente, que iban a llamar protones, y otro tipo de partículas que no tenían carga, que iban a llamar neutrones. Ya vamos a ver después el descubrimiento de los neutrones. Pero los protones y los neutrones iban a tener una masa, cargado positivamente, o neutrón, una masa muy superior a la del electrón. ¿Se acuerdan que recién veíamos que la masa del electrón iba a estar en el orden de 10 a la menos 28 gramos? Lo cual era prácticamente hablar de una masa despreciable. Pero ese núcleo iba a tener casi toda la masa de todo ese átomo, porque el resto iba a ser como un espacio vacío. A la luz de los conocimientos actuales es como si yo dijera, ¿cómo es la proporción tamaño del núcleo, tamaño del átomo? Entonces me voy a una cancha de fútbol importante, a la de River, o a la de Boca, a la de San Lorenzo, entro al campo de juego y me voy al centro de donde comienza el partido y coloco una perla de collar en el orificio central del centro de la cancha y digo, bueno, el núcleo va a ser esa perlita.
El tamaño del átomo va a ser toda la cancha. Como para que tengan una idea de tamaño de núcleo en relación a tamaño del átomo. Pero es como si toda la cancha no pesara nada, y lo único que pesara sería la perla. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la proporción que tengo que tener en cuenta cada vez que voy a hablar de una relación núcleo-átomo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hablar de una proporción importante en cuanto al tamaño atómico. ¿Sí? Seguimos. Profe, ¿qué dice señalado ahí? Perdón, no te escuché, me agarró un eco. ¿Qué dice? Hola. Sí, profe, ¿qué dice señalado ahí? En protones y neutrones, dice en el átomo. Acá, Sí, eso. acá, protones cargados positivamente, neutrones, perdón, acá puse el negativo. Este es sin carga, ¿sí? La carga del neutrón es cero. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Protones positivamente y neutrones. Es lo que hay adentro del núcleo. Dos tipos de partículas. ¿Sí? Los electrones están por fuera del núcleo. Ahora lo vemos. ¿Sí? Dice, el amplio ángulo de dispersión mostrado por algunas partículas sorprendió a los investigadores. Ya en 1911 Rutherford bajó sus conclusiones en el modelo conocido como átomo nuclear y tenía la siguiente característica. La mayor parte de la masa y toda la carga positiva de un átomo está centrada en una región pequeña llamada núcleo. La mayor parte del átomo es un espacio vacío. La magnitud de la carga positiva es diferente para los distintos átomos. Es aproximadamente la mitad de la masa atómica del elemento, cosa que a la luz de los conocimientos actuales es mentira. Hay casi el 96 por 97, 98% de la masa concentrada en el núcleo de un átomo. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver la proporción de masa de núcleo de protones y neutrones respecto a masa de electrones. Vamos a ver que en realidad la masa que pueda haber en el resto del átomo que no sea el núcleo es despreciable. El átomo es un conjunto eléctricamente neutro porque hablaba también de que tantas cargas positivas dentro del núcleo como negativas fuera del mismo poder en todos los átomos. Las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el nombre de protones. En otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que de los electrones. ¿Qué quiere decir la misma cantidad de carga? Que un electrón, a pesar de ser mucho más liviano que un protón, puede ser neutralizado por un protón. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista eléctrico, un protón es capaz de neutralizar a un electrón, más allá que este sea mucho más pesado que él. ¿Estamos de acuerdo? Un protón va a tener, desde el punto de vista eléctrico, la misma carga, ¿sí? Más allá que la masa del electrón, del protón, sea 1840 veces más que la masa del electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito 1840 electrones para... ¿Hay alguien hablando? Creo que Manuel Pérez, profe. Emanuel Pérez, cerrá tu micrófono, por favor, ¿sí? A ver, que van a necesitar 1840 electrones para tener equilibrada la balanza de la masa. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense lo que es la masa de un electrón respecto de la masa de un protón. Es como si dijera, tengo una persona que pesa 10 kilos y tengo una persona que pesa 18.400 kilos. ¿Estamos de acuerdo?
Esa es comparativamente la masa de un electrón y de un protón. Por eso, el resto del átomo, fuera del núcleo, parece un espacio vacío, porque los electrones no tienen masa apreciable, pero carga eléctrica, si yo hablo de la carga eléctrica, un protón es capaz de neutralizar a un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de la diferencia de masa. Hasta este punto los científicos visualizaban al átomo de la siguiente manera. La masa del núcleo constituye la mayor parte de la masa del átomo, pero el núcleo ocupa solo 1 sobre 10 a la 13 del volumen total del átomo. Tan raro no estaba. Las dimensiones atómicas y moleculares se expresaban en el orden de los picómetros. El radio típico de un átomo es del orden de los 100 picómetros. Pico, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico. Pico era hablar del orden de 10 a la menos 10 menos 12. 10 a la menos 12 metros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que si yo intento hablar del radio atómico, estoy hablando de una porción sumamente pequeña. ¿Estamos de acuerdo? 10 a la menos 12 metros. En realidad, vamos a ver después de que cuando hablemos de un volumen atómico, el volumen atómico sigue siendo una cuestión despreciable respecto de lo que es la cotidianidad. Lo que no nos debemos olvidar es de que en realidad tendrían que existir, para formar, por ejemplo, un ser humano de 80 kilos, miles de millones de átomos unidos, conjugados, para darle materia a ese ser vivo. ¿Estamos de acuerdo? Para darle un volumen atómico importante. ¿Sí? ¿Cuántos átomos tendría que reunir para juntar 80 kilos? Si en realidad la masa de un átomo anda en el orden de 10 a la menos 25 gramos, la masa atómica real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que ver de que en realidad nosotros tenemos una gran cantidad de átomos en las materias que podemos visualizar. ¿Sí? Que intentar aislar un átomo es una cuestión muy compleja, porque hablamos de tamaños y de volúmenes muy pequeños, ¿sí? Se puede apreciar la diferencia relativa entre el tamaño de un átomo, mientras que los protones están confinados al núcleo, se considera que los electrones están alrededor del núcleo y a cierta distancia de él. Los neutrones, bueno, ¿cómo se avanzó en el descubrimiento de los neutrones? Porque en realidad, ya acá no hablamos de que teníamos que descubrir una partícula cargada eléctricamente, porque los neutrones no tenían carga, ¿estamos de acuerdo? Eran partículas que tenían masa, pero no tenían carga. Entonces, descubrir una partícula sin carga implicó plantear nuevos desafíos, ¿sí? Ver de qué manera yo podía determinar la masa del núcleo, que era lo que se intentaba explicar o investigar en esa época. Entonces construyeron lo que se conoció como un espectrómetro de masas, es decir, un instrumento para poder determinar la masa de los átomos, es decir, se intentaba masar, pesar, determinar cómo iba a ser la masa de un átomo, ¿sí?
A través de este espectrómetro de masa y conociendo la masa de los protones, la masa establecida promedio, se pudo avanzar y pudieron descubrir lo que Chadwick llamó neutrones, es decir, partículas que si bien no tenían carga eléctrica, iban a tener una masa muy similar a la masa que presentaban los protones. Es decir, dentro del núcleo iba a haber dos partículas con una masa muy importante, unas cargadas positivamente llamadas protones, pero iba a haber otro tipo de partículas subatómicas dentro del núcleo de un átomo con una masa tan importante como la de los protones, o igual. Nosotros vamos a trabajar considerando que la masa de los protones y la masa de los neutrones es la misma, es decir, va a andar en el orden de las 1840 veces más pesada que la masa de un electrón, pero que a diferencia de los protones no van a tener carga eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Es decir, la carga eléctrica total de un neutrón va a ser cero, ¿sí? Eso vuelve a coincidir con el concepto de que en realidad toda la masa del átomo está centrada en lo que llamo núcleo. Conclusión. Modelo atómico actual, los átomos pueden estar compuestos por partículas subatómicas denominadas electrones, protones y neutrones. Los protones y los neutrones forman parte del cuerpo central, diminuto y denso, llamado núcleo del átomo. Los electrones se distribuyen en el espacio alrededor del núcleo, existen tantos como unidades de carga positiva en el núcleo. El átomo en su conjunto es una unidad eléctricamente neutra. ¿Qué muestra este cuadro comparativo? Este cuadro comparativo muestra que la carga eléctrica, que las voy a marcar acá, de un electrón y de un protón son exactamente iguales, nada más que de signo contrario, por lo que un electrón va a neutralizar a un protón. Pero si yo voy a analizar la masa de los mismos, ¿sí? La masa del electrón anda en el orden de 10 a la menos 28 gramos, mientras que la masa de un protón anda en el orden de 10 a la menos 24, al igual que la del neutrón. ¿Qué quiere decir? Que son sustancialmente más pesadas los protones y los neutrones que los electrones. Y mientras que la unidad de carga de un electrón es negativa, la del protón es positiva y la del neutrón no presenta carga, ¿sí? Debido a que se requieren 1836 electrones para igualar la masa de un protón que sale del cociente de masas, de dividir la masa de un protón respecto de la masa de un electrón, vemos que son 1836 veces mayor, ¿sí? El núcleo contiene la mayor parte de la masa del átomo. Muy bien. Para hablar de número atómico y número másico, es necesario que ustedes tengan en sus manos una tabla periódica, o bien busquen una tabla periódica en la computadora y la tengan a mano. Para lo cual, yo les voy a pedir, yo la voy a dibujar acá. Este es un esquema básico de mi tabla periódica. ¿Sí? Acá tengo hidrógeno. ¿Lo ven en su tabla periódica? ¿Todos tienen tabla periódica a mano? Sí. Muy bien. Las tablas periódicas en su mayoría tienen acá en el centro un elemento puesto en donde debo buscar donde dice masa atómica y número atómico. Sí, escucho. Profe, dijo alguien. ¿Todos han encontrado masa atómica?
Sí, profe. Sí. Sí. A ver, me voy a posicionar acá que dice LI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Masa atómica del litio. Masa atómica 6,9. O lo podemos 7. redondear a O 7. sea, la masa atómica en los elementos químicos incorporados en la tabla periódica están con decimales, ¿estamos de acuerdo? Para lo cual yo voy a aproximar al entero más cercano. En el caso del litio, lo voy a acercar a la masa atómica, que la voy a representar con la letra A, en un número de 7. ¿Estamos de acuerdo? Porque el número que me aparece es 93. Muy bien. Esa es la masa atómica, pero el litio también tiene un número atómico, que generalmente es secuencial. ¿Sí? Acá dice 1 en hidrógeno, acá dice 2 en el elemento helio, y acá dice 3 en el elemento litio. ¿Lo ven? Sí, profe. Dirá 4 en el elemento Berilio. berilio. Y dirá 10 en el elemento Neón. neón. Y dirá 17 en el elemento Cloro. Azufre. Cloro. Cloro. 17, elemento Cloro. Cloro. cloro, porque el azufre es el 16, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. Z para el litio, 3. Muy bien. Ya tengo definido masa atómica y número atómico. Voy a explicar un poquito qué son esas masas atómicas. Porque si yo miro acá, al lado del elemento flúor, hay un elemento que tiene un Z de 8 y se llama hay un elemento que tiene un Z de 8 y se llama, están dormidos, ¿eh? Vamos, clase. Oxígeno. Yo pregunto, ¿puede un átomo de oxígeno pesar o tener una masa de 15,99 gramos? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver en esta parte del curso de química que si un átomo de oxígeno pesara 15,99 o 16 gramos, estaríamos aplastados por el oxígeno. Por lo tanto, estas masas atómicas de las que habla nuestra querida tabla periódica son masas atómicas relativas, ¿sí? Que ya lo vamos a estudiar en el práctico que sigue o en la unidad que sigue, donde en realidad el hidrógeno es el elemento más liviano respecto del resto. Y en realidad los químicos tomaron masas atómicas relativas y después fueron acomodándose. Dijeron, el elemento más liviano que hay es el hidrógeno, masa 1. El helio pesa el doble. El litio pesa 3, 4 veces. El oxígeno pesa casi 16 veces. Y los fueron acomodando en masas atómicas relativas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no son masas atómicas reales, sino son masas atómicas relativas. Muy bien. Para esta parte de este curso de química, lo que me interesa explicarles es que en realidad este número másico, el número atómico, intentó representar la cantidad de partículas subatómicas que había dentro de cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, sí.
Yo tengo una pregunta. Usted al decir que es relativa, se refiere, por ejemplo, al oxígeno que decía que son 16 gramos, sería 16 gramos con respecto al hidrógeno. ¿Se podría decir así o cómo sería? A ver, es correcto lo que vos decís, porque los químicos, al igual que en todo sistema de medición, toman